Ellos no creían hasta que se les apareció enfrente. Esto es lo que vivieron. Juran no deseárselo a nadie. Y hoy te lo cuento. Hola, ¿cómo están mis queridos panicohabitantes? Espero que se encuentren muy bien y listos para escuchar el próximo terror. Yo soy Mesli y te doy la más cordial bienvenida a los relatos de la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. En esta ocasión, te cuento la segunda parte de encuentros sobrenaturales y aterradores con La Llorona. Estas 3 experiencias son escalofriantes, así que si quieres escucharlas, quédate y acompáñanos. Hace unos 5 años, cuando todavía me gustaba salir a bailar hasta altas horas de la noche, un amigo y yo decidimos ir a un baile sonidero por el oriente de la Ciudad de México. Era uno de esos eventos que se ponían buenos, con música, luces y un ambiente que te hacía olvidar que el día siguiente había que ir a trabajar. El baile estuvo a todo dar, pero como siempre pasa, terminó tarde, demasiado tarde. Cuando salimos ya no había transporte, ni un taxi, ni un pecero, nada. Los dos vivíamos relativamente cerca, a 1 hora caminando, así que después de pensarlo un poco, decidimos irnos a pie. ¿Qué podía pasar? Las calles estaban vacías, solo iluminadas por las luces de los postes. Siempre que salíamos de noche, bromeábamos con que algo podía aparecérsenos. Era nuestro chiste, una manera de quitarnos el miedo, pero esa noche la broma no nos hizo gracia. Desde que empezamos a caminar, el ambiente se sintió distinto. Volteábamos a cada rato como si alguien nos estuviera siguiendo, y eso no era normal en nosotros. Por lo general, caminábamos tranquilos hablando de cualquier cosa, pero esta vez el silencio entre nosotros era incómodo. Para calmarnos, empezamos a hablar del baile, de la música, de cualquier cosa que nos distrajera. Fue entonces cuando vimos algo. Primero, al final de la calle, recargado en un poste, había un hombre. No se movía, solo estaba ahí como esperando. Nos miramos incrédulos. ¿Qué hacía alguien parado ahí inmóvil a las 3 de la mañana? Ponte alerta, le dije a mi amigo tratando de no parecer demasiado asustado. Seguimos caminando, preparados para lo que fuera, pero cuando pasamos frente al poste, el hombre ya no estaba. No hubo ruido, no hubo movimiento, simplemente desapareció. Nos quedamos mirándonos sin decir nada. El miedo se nos subió por la espalda. ¿Viste lo mismo que yo?, preguntó mi amigo. Solo moví la cabeza. No había necesidad de palabras. Decidimos ignorarlo, apretar el paso y seguir como si nada hubiera pasado. Pero el ambiente seguía igual de denso, como si algo estuviera observándonos. Llegó el momento de separarnos. Cada uno tomó su rumbo, y aunque no lo dijimos, ambos estábamos deseando llegar a casa lo antes posible. A mí me faltaban 4 calles, 4 calles que esa noche parecieron kilómetros. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban mis pasos y el latido de mi corazón, que parecía que se me iba a salir del pecho. Y entonces lo escuché.
un lamento, leve al principio, como un quejido en el viento. Intenté ignorarlo. Apreté el paso, pero el sonido se hizo más claro. Era un gemido desgarrador, melancólico, como si alguien estuviera sufriendo. Llegué a mi casa y empecé a tocar la puerta con desesperación. Cada segundo que pasaba sin que me abrieran era una eternidad. ¡Ábranme!, grité sin importar si despertaba a alguien. Fue entonces cuando sentí esa sensación de que alguien estaba detrás de mí mirándome. Volteé lentamente y ahí estaba. Enfrente de mi casa, sentada en las jardineras, había una mujer. No sé cómo no la había visto antes. Su vestido era oscuro, casi negro por la poca luz de la calle. Su cabello largo le cubría parte del rostro, pero aún así podía sentir su mirada fija en mí. Lo peor fue cuando el lamento volvió a escucharse, pero esta vez más fuerte, más desesperado, y entonces me di cuenta que el sonido venía de ella. Golpeé la puerta con más fuerza, casi histérico. Por fin mi mamá abrió. Entré de un salto sin mirar atrás. «¿Qué te pasa?», me preguntó alarmada por mi expresión. «Nada, solo quiero dormir». Le mentí para no asustarla, pero mi voz temblaba. Desde su cuarto, mamá me gritó. «¿Oíste eso?». Era el lamento otra vez, ahora más fuerte, como si estuviera justo afuera de la casa. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración, y entonces de la nada se detuvo. A la mañana siguiente le conté todo a mi mamá. Ella, en lugar de reírse, se quedó seria. «Tal vez esa cosa ya los había visto desde antes, hijo. Tal vez estuvo siguiéndolos toda la noche. No sé si fue así. Lo único que sé es que desde esa noche ya no me gusta llegar tarde a casa». Tenía 18 años cuando empecé a trabajar como chofer en la ruta de Moctezuma, la que va de Texcoco. Era mi primer empleo serio, y aunque el horario era pesado, salir a las 3:30 de la mañana para el primer viaje, me emocionaba la idea de tener mi propio dinero. Esa madrugada en particular las calles estaban vacías, solo iluminadas por los focos que parpadeaban de los postes. Iba entrando a Tepetlaustoc, pasando el lugar que todos conocen como el Columpio. Cuando llegué a una parada conocida como La Banquita, ahí en medio de esa oscuridad silenciosa, escuché algo que me heló la sangre. Fue un gemido largo y desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo un dolor imposible de soportar. No venía de un lugar específico. Era como si el sonido llenara todo el pueblo, rebotando entre las casas y los árboles. Pero lo más aterrador fue lo que pasó cuando los perros comenzaron a aullar. Era como si estuvieran respondiendo a ese lamento. No ladraban, no gruñían, aullaban con un sonido que parecía salido de una película de terror. Mis manos se aferraron al volante con fuerza. Pisé el acelerador a fondo, tratando de llegar lo más rápido posible a la base. Ahí ya estaba el checador. El microbús brincaba en los baches, pero no me importaba. Solo quería llegar. Cuando por fin llegué, me bajé corriendo, casi tropezándome en mi prisa. El checador, un señor ya grande, me vio llegar con los ojos grandes y abiertos como platos. «¿Escuchaste eso?», le pregunté, sin poder disimular el miedo en mi voz.
El hombre ni siquiera levantó la vista de su libreta. «Ah, sí, ya la escuché», dijo como si le hubiera preguntado cualquier cosa. «Es la Llorona, aquí se aparece seguido». No podía creerlo. ¿Cómo era posible que algo tan aterrador fuera tan normal para ellos? El checador continuó. «Aquí no solo se oye la Llorona, también se ven brujas. Si te topas con una, solo voltéate el suéter al revés y no te van a hacer nada». No supe si reír o salir corriendo, pero lo peor estaba por venir. «Ahora tienes que ir a San Vicente», me dijo. «Ahí hay gente que sale temprano a trabajar». San Vicente era la parte más alejada del pueblo, y para llegar había que cruzar un puente de piedra viejo, de esos que parecen sacados de una leyenda. De día era un camino cualquiera, pero de madrugada era otra cosa. «Cuando pases por el puente», me dijo el checador, «no importa lo que escuches o lo que veas, no subas a nadie». Cruzar ese puente fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Las luces del microbús apenas iluminaban unos metros adelante, y el sonido del motor parecía ahogarse en la oscuridad. Y entonces, como si alguien hubiera leído mis pensamientos, lo escuché de nuevo. Un lamento leve, como un quejido que venía de ninguna parte. Agarré el volante con más fuerza, mirando fijamente la carretera, negándome a voltear hacia los lados. «No subas a nadie», me repetí en voz baja. Por suerte esa madrugada no vi nada, pero el miedo se quedó conmigo, pegado a mi piel como ese frío que no se va ni poniéndote una chamarra. Han pasado años desde entonces. Ya no trabajo en esa ruta, pero cada vez que paso por ahí, me acuerdo de ese lamento. La gente del pueblo dice que todavía se escucha, todavía aparece. Y créanme, es una experiencia que no le deseo ni a mi peor enemigo. Vivíamos en la calle de Santiago, Guanajuato. Yo tenía 24 años, recién estrenando mi maternidad con mi bebé de apenas 7 semanas. Mi esposo y yo llevábamos una vida tranquila. Esa noche de abril unos vecinos celebraron el bautizo de su hijo. Como es costumbre en esos eventos, la fiesta prometía durar hasta el amanecer. A pesar de tener a la niña tan pequeña, decidimos ir. Total, eran solo a 6 cuadras de nuestra casa. Llegamos temprano, comimos, bailamos, y como buenos mexicanos, el tequila y la música no faltaron. Yo bailaba con mi hija en brazos. Mi esposo y yo nos turnábamos para cargarla, riendo y disfrutando sin problema. Eran como las 2 de la mañana. La música sonaba a todo volumen, mezclándose con las risas y los gritos de euforia. De repente, algo atravesó el bullicio. Era un grito. No era un grito cualquiera. Era desgarrador. Tan fuerte que aunque los altavoces seguían sonando, todos lo escuchamos claramente. La música se detuvo de golpe y el silencio que siguió fue peor. La gente se quedó helada. Algunos se persignaron. Otros se metieron corriendo a la casa. Nosotros, los que nos quedamos afuera, que éramos unos 10, nos miramos sin saber qué hacer. Fue entonces cuando la vimos. Por la calle, flotando más que caminando, venía una mujer vestida de blanco. Su vestido estaba roto y sucio, como si lo hubieran arrastrado por el lodo durante años.
El cabello negro le cubría la cara, pero cuando se detuvo frente al portón de la casa, que alguien, por descuido, había dejado abierto, el viento movió esos mechones y pudimos ver lo que parecía ser su rostro. Tenía la piel gris pegada a los huesos, los ojos hundidos y vacíos, parecían mirar sin ver. Y lo peor, no dejaba de gemir con un tono que daba escalofríos. Mi esposo apretó a nuestra bebé. Yo, paralizada, solo me acerqué a abrazarlos a los dos, rezando en silencio. La criatura flotaba a unos pasos de nosotros, como si estuviera decidida a entrar por ese portón. «No va a pasar», gritó de pronto el dueño de la casa, señalando un pequeño altar de la Virgen de Guadalupe que estaba junto al portón. No sé cuánto tiempo pasó. Pueden haber sido minutos u horas. La mujer, si es que era una mujer, se quedó ahí, murmurando su lamento hasta que poco a poco comenzó a alejarse. Nadie se quiso ir. Cuando por fin fue amaneciendo, todos estábamos hechos un desastre. Los hombres salieron a revisar, pero no había nada, rastro de nada, solo el rocío de la mañana y un silencio que parecía burlarse de nuestro miedo. Mi hija fue bautizada una semana después, por si las dudas. Y aunque han pasado años, todavía me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera estado ese altar? ¿Habría entrado a buscar algo? En Valle de Santiago hay quien dice que todavía se escucha su lamento en las noches. Yo no lo dudo. Después de esa noche, aprendí que hay cosas que es mejor no cuestionar. Solo rezar para que no te toque a ti. ¿Quién podría imaginar que en nuestras rutinas más comunes, como camino a casa, una fiesta o una salida nocturna, podríamos encontrarnos con lo inexplicable? Estas historias nos recuerdan que el miedo no siempre vive en lugares lejanos. A veces acecha justo en la esquina que conocemos demasiado bien. ¿Qué te parecieron estas 3 experiencias escalofriantes con La Llorona? Si estos relatos te hicieron sentir inquietante, suscríbete al canal Los Relatos de la Zona de Pánico y activa las notificaciones. O podrías enviarme tu experiencia al correo lazonadepanico@gmail.com, porque la próxima historia de terror podría ser la tuya. Por hoy hemos llegado al final de nuestros relatos. Yo soy Mesli y te agradezco infinitamente haberme acompañado y haber quedadote hasta el final. Nos escuchamos en el próximo terror, porque en esta zona el miedo nunca termina.